4 de la tarde, 49 minutos, mientras se va Fito Páez con su 2 días en la vida, nos vamos al encuentro de Jorge Craines, como cada semana. Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes, Pablo, y acá el equipo de Puro Contenido te saludamos. Escuchando a Fito Páez. Bueno, ahí contamos hace un ratito que se viene en breve probablemente una serie en Netflix sobre la vida y la obra del Rosarino. Ah, mirá, sabés que me tocó acompañarlo a Cuba. Cuando rompiendo el bloqueo él decidió hacer un recital. Hubo uno en la Plaza de la Revolución y otro en el Teatro Carlos Marx. Mira qué buen dato. Me tocó acompañarlo, sí. A ver si el documental lo refleja, la parte de esa historia de Fito Páez, que tiene ya su gran trayectoria. Bueno, Jorge, hubo novedades en Ecuador en estos días. No sé si querías empezar con algo de eso. Recordemos que hay una segunda vuelta prevista, para poner un poco F5 en la actualización informativa, para el 11 de abril, allí en el país que todavía gobierna Lenín Moreno. Sí, bueno, ahí hay muchas novedades, ¿no? En primer lugar, algo que llama mucho la atención, algunos les inquieta, a otros, en fin, les parece muy bien. Andrés Arauz está en los Estados Unidos. Él salió diciendo que iba a visitar a la gran colectividad ecuatoriana en los Estados Unidos y, bueno, aprovechó para reunirse con el directorio del Fondo Monetario Internacional. Hay que decir que Ecuador es un país dolarizado, tiene el dólar como la moneda circulante, perdió su capacidad de contar con una política monetaria, no tiene moneda nacional, lo cual siempre agrava las cosas, porque los dólares son imprescindibles no solamente para las grandes transacciones, sino también para la vida cotidiana. Así que este dato es importante y, bueno, muchos piensan que un gobierno de Andrés Arauz y Carlos Rabascal ya no sería del tipo de Correa y Jorge Glass, sino que por ahí tiene más parecido con el de Alberto Fernández y con Martín Guzmán como ministro. Así que de todas maneras las expectativas están puestas en la posibilidad de que el Ecuador juegue un rol activo en la reconstrucción de la unidad sudamericana. Y después otra cosa que trascendió, que es informativa para nuestros oyentes y oyentas, es que, hubo una gestión previa antes de decidirse la fórmula que finalmente resultó ganadora de Evo Morales, que propuso que el candidato a vice de Andrés Arauz fuera el dirigente indígena Leonardo Issa, líder de la Confederación Nacional de Agrupaciones Indígenas. Sí. Y, prevaleció la idea de que fuera Rabascal. De todas maneras, el resultado fue positivo y ganaron la votación. El otro dato es que, junto con todo esto, Lasso rompió su acuerdo con el dirigente que salió en tercer lugar, Yacu Pérez. Recuerdan la reunión que hubo entre ambos dos, segundo y tercero, con la OEA y con el Consejo Nacional Electoral. Bueno, eso quedó desactivado. Lasso mantiene su segundo lugar y quedaría fuera de la competencia Yacu Pérez. Y no habría conteo de los votos, es decir, que ya queda así la votación como se estableció, y habrá, como bien dijiste, segunda vuelta electoral el 11 de abril. Ahora, con ese margen tan finito, el escenario para la fórmula de Arauz y Rabascal se simplifica teniendo a Lasso como contrincante en el balotaje. Me parece que para ellos es más sencillo polemizar con un neoliberal convicto y confeso que con un señor que defiende los derechos de los indígenas y hace del medio ambiente y de los derechos de los pueblos originarios su bandera. Entonces, me parece que queda más claro entre un proyecto, económico que piensa en los más humildes y que piensa en resolver la crisis del país de una manera autónoma, contra un neoliberal que viene con la receta del fondo. Y la reunión con el fondo en Estados Unidos ha
hay que concatenarla con la retirada de Lasso de su acuerdo con Jacu Pérez. Así que, bueno, algunos dicen cosas veré de Sancho, y efectivamente Sancho vio algunas cosas, o está viendo algunas cosas que por ahí no se pensaban, pero que están ocurriendo. Claro. Sí, hay que decir, Jorge, estamos charlando con Jorge Craines como cada semana, que Ecuador firmó un acuerdo con el Fondo Monetario tan gravoso prácticamente como el de la Argentina, por los mismos meses que lo hizo Mauricio Macri allá por 2018. Sí, claro, por lo cual cobra importancia para ellos tener cierta tranquilidad en ese sentido, ¿no? Sí, que debe ser de los dos últimos acuerdos que firmó el fondo, por lo menos de esa magnitud, ¿no? Que inclusive acá en la Argentina algunos los destacaban como mucho más favorable para los intereses de Ecuador el acuerdo ese del fondo con ese país que el que firmó Argentina. No hace falta mucho para hacer un acuerdo un poquito mejor que el de Macri. Pero Pablo, hablando de Sancho Panza, el acompañante de Don Quijote de la Mancha, quería decirte unas palabras sobre España, más particularmente sobre Cataluña. Sí. ¿Qué te parece? Se picó, como dicen los pibes ahora, ¿no? Sí, se picó no de ahora, se picó una vez más, porque viene complicado así ya unos años. Ahí está el planteo histórico de la independencia de Cataluña. Cataluña es una potencia económica, y particularmente una potencia económica dentro de España y dentro de la península ibérica. Entonces siempre han estado, tienen otra cultura, tienen otro idioma, en fin, y se ha desarrollado incluso un poderío económico, unas centrales empresarias ahí muy fuertes, y aparece el tema del independentismo. Y hay partidos que son españolistas, le llaman así, como el Partido Socialista Obrero Español, que ganó las elecciones, aunque sacó la misma cantidad de votos que la principal fuerza independentista, que es Esquerra Republicana de Cataluña, que ambos dos tienen 33 diputados en la próxima legislatura. Y ninguno tiene posibilidad de gobernar por sí solo, por lo cual tienen que establecer alianzas, y entonces aparece la variante de la alianza independentista, que tendría que realizar la Esquerra Republicana con otros partidos, que sería Izquierda Republicana en castellano, que tendría que hacer alianzas con otros partidos que no son tan de izquierda, pero sí son independentistas, de manera que prevalecería el enfoque nacional. Y también aparece la posibilidad de que haya una alianza, diríamos, de izquierdas, en la manera como izquierda se denomina en España, entre el Partido Socialista, la Esquerra Republicana y En Común Podem, o sea, En Común Podemos, dicho en castellano, que es que sería un tipo de alianza bastante parecido a la que gobierna en el gobierno central de Madrid. Claro. De manera que están esas dos posibilidades, que son las principales, y algunas otras variantes similares, parecidas, que puede haber. Y ninguna de las dos es completamente independentista, ni la otra es completamente de izquierda. Pero bueno, por ahora se propone claramente para formar gobierno el dirigente socialista Illa, ILA, así es su apellido, Illa, o Illa, que tiene 33 parlamentarios, pero obtuvo alguna milésima más de votos que el representante de la Esquerra Republicana, Aragonés. Claro. De manera que, hay que estar atentos, pero también pasan cosas. Por ejemplo, en Barcelona no solamente se vota, sino que también pusieron preso al rapero Pablo Hasél. Y mientras unos piensan en alianzas electorales y en cómo va a quedar el gobierno, las calles se han transformado, como vos decís, se picaron, y aparece fuego en las imágenes, se quema de tachos de basura, contenedores de basura, bien decís tachos, y hay una situación muy terrible que continúa en estas horas, y esta noche se prevé que vuelven a haber incidentes de esa naturaleza, máxime cuando
en Madrid hace un par de días se realizó un acto nazi, directamente nazi, no neonazi, filonazi, de un grupo de gente que saludó la participación de una división azul del ejército franquista en territorio ruso a favor de las tropas hitlerianas. Y hubo adhesiones a Hitler y brazos levantados y toda la simbología nazi, y bueno, esa gente está en libertad y por cantar algunos temas que cuestionan la moralidad y la ética del rey emérito Juan Carlos I, bueno, el hombre está preso. Así que esto ha generado una ola de protestas tremendas en una juventud en Barcelona, que particularmente en Barcelona, que tiene el 50% de sus integrantes, el 50% de la juventud catalana está en el desempleo. Sin embargo, la gota que rebalsó el vaso no fue el desempleo, sino la detención del que canta algunas verdades allí en Cataluña. Sí, acá los compañeros pasaron el martes el tema de Pablo Hasél, es súper descriptivo, es realmente un artículo periodístico histórico, digamos, lo que describe de Juan Carlos Bobón, le dice. El Borbón. Claro, obviamente definiendo con muchísima ironía lo que a esta altura parece algo insólito de entender, que es la monarquía. Te cierro con este comentario, Jorge, sí, con esta inquietud, en verdad. En los últimos años se han venido desplegando una serie de tensiones en Europa, pero en otros lugares del mundo, pero hacemos foco en Europa en este caso, vinculadas a los nacionalismos, esta mezcla un tanto extraña de, por un lado, apatía política, sectores que están fuera de todo, sin proyectos de futuro, digamos. La situación de Europa es realmente muy complicada. Yo no sé los alcances que tendrá esto, tratando de ver en perspectiva, digamos, hacia adelante, pero está atravesando Europa, bueno, la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, el Brexit, lo de Cataluña, que no comienza ahora, sino que es un reverdecer de conflictos muy cruzados, digamos. Estamos asistiendo, yo no sé si un cambio de época, pero por lo menos a una estructura que está temblequeando por varios costados, ¿no? Sí, hay que ver, por ejemplo, el País Vasco, también claro. Hay que ver Kosovo, hay que ver que Europa es un continente donde las fronteras han ido cambiando históricamente y no son tan establecidas y fijas como las de América del Sur, por ejemplo. Pero sí, algunos toman el nacionalismo para canalizar líneas políticas de extrema derecha, otros son reivindicaciones reales, nacionales, de determinados pueblos. Así que efectivamente eso está planteado a la orden del día, y quería hacerte unos comentarios acerca de las repercusiones internacionales, Pablo, de lo que está sucediendo en el territorio español. Por ejemplo, el canciller venezolano Jorge Arreaza denuncia a España, dice que España permanentemente está condenando a Venezuela por violación de los derechos humanos. Y ahora resulta que lleva preso a un cantante por el tono y el contenido de sus canciones. Entonces Jorge Arreaza, el canciller de Maduro, cuestionó esa ambivalencia de la política española, que además tiene asilado a Leopoldo López, alguien que se escapó de la embajada española, evidentemente donde estaba asilado porque le correspondía la prisión en Venezuela por violencia política, y entonces aprovechó Jorge Arreaza para criticar ese doble rasero español. Y por otra parte, la Federación de Rusia protestó por el acto de apoyo a la división azul nazi española que actuó en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, bueno, no solamente la crisis de España le genera problemas locales, sino también problemas de carácter internacional, en este caso con Venezuela, y también con la Federación de Rusia.
¿Cómo olvidar el por qué no te callas, ¿no? Que le dijeron a Chávez, el mismísimo rey. Inolvidable aquel momento, sí. Una consulta y te la dejo para desarrollar la semana que viene. Me llega una información de que hay problemática en Bielorrusia, están deteniendo a reporteros, en este caso son 2 reporteras que le han dado 2 años de prisión. ¿Qué nos podés contar de Bielorrusia, de Ucrania, o la dejamos para la semana que viene? Bueno, ahí en Bielorrusia hay un gobierno, digamos, para decirlo muy rápido, de características similares al de Rusia, ¿no? Y tienen una alianza muy fuerte. Lukashenko es el presidente y bueno, lo acusan en Occidente de autoritario y demás, pero es un tipo que ha mantenido la presencia del Estado en la economía prácticamente sin privatizaciones como se podía esperar después de la caída del muro de Berlín. Y en Ucrania todo lo contrario. En Ucrania hay un gobierno muy de derechas, y bueno, está el conflicto que tienen en el este de Ucrania, donde hay 2 partes, donde hay 2 departamentos, provincias del territorio ucraniano que tienen gobiernos autónomos y que se han declarado repúblicas populares independientes, que son Lugansk y la otra se me escapa el nombre en este momento, pero hay 2 repúblicas populares asamblearias en el este de Europa con la gente que tiene tradición y que habla el ruso. De manera que, bueno, siempre ahí son regiones de conflicto que aprovecha la OTAN para generar su línea extender hacia el este su línea de amenaza a la Federación de Rusia, Pablo. Es Jorge Kreines, nos acompañó en un viaje que lo hicimos navegar desde Ecuador a España, saltamos con Matías a Bielorrusia. Yo creo que hoy, Jorge, hemos acumulado un montón de millas en la tarjeta que alguna vez usaremos cuando el mundo vuelva a la normalidad, ¿no? Con todo este viaje que hicimos. Por lo menos saldremos volando, sí. Exactamente. Jorge, abrazo grande como siempre. Abrazo. Jorge Kreines, Política Internacional en puro contenido, tanda, y nos quedamos hasta las 6 en Cooperativa con mucho más para compartir.